Cristo, hermanos. Vamos a hablar algo relacionado con los dones espirituales. Según 1 Corintios capítulo 12, verso 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y luego después vemos el versículo 4, dice: hay diversidades, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El 7 dice: pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Una de las promesas que Dios tiene para el pueblo evangélico es que después de haber sido bautizado en las aguas del bautismo en el nombre de Jesucristo, usted puede recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38 nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo en el nombre de Jesucristo te trae dos beneficios: el primero, el perdón de tus pecados, y el segundo, recibir el don del Espíritu Santo, es decir, ser bautizado en Espíritu Santo y en fuego. Es decir, cuando eres bautizado en agua eres lavado con las aguas del bautismo, pero cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, Dios te da un don, dice Pedro, ese don del Espíritu Santo. Y aquí la Biblia nos habla que hay diversidad de dones, dijo el apóstol Pablo, y en esta diversidad de dones está clasificada en diferentes formas. Podemos observar que está la palabra se clasifica en sabiduría, dones de poder, y por ahorita vamos a hablar de esos dos dones en específico, los dones de sabiduría y los dones de poder. Podemos ver que empiezan en 7, decir el apóstol Pablo que estos dones se manifiestan de diferentes formas. El Espíritu Santo se manifiesta para provecho para la iglesia, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, cosa que se clasifica y que podemos observar que empieza la clasificación de la sabiduría, los dones de sabiduría, que es a saber, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Vamos a ver el significado y de dónde proviene acerca de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Dónde surge la sabiduría? ¿Para qué sirve la sabiduría? La sabiduría, según el hombre más sabio del mundo que ha pisado esta tierra, fue Salomón, y no ha habido otro hombre tan sabio como él, excepto Jesucristo. Pero podemos ver en la Biblia que la Biblia da testimonio en la historia que hubo un hombre que fue Salomón, hijo del rey David. Él pidió a Dios que le diese sabiduría humildemente, y se le ha dado riquezas y sabiduría por parte de Dios, una sabiduría que todos los hombres o habitantes de los reinos iban a conocer la sabiduría de Salomón. Salomón fue entonces, en esos tiempos, el hombre más sabio que ha habido en todos los tiempos. Y Salomón describe y define la sabiduría. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 4, Proverbios 4, versículo 7. Dice: ante todo la sabiduría, dice sabiduría ante todo, es decir, algo que debes de buscar es la sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará, y cuando la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces, la sabiduría es algo que muchas de las personas la han querido alcanzar. Esa sabiduría, podemos ver desde los tiempos remotos, la gente ha buscado la sabiduría, algunos por método científico, buscando en la ciencia el descubrimiento de la verdad, y otros por medio de muchas formas que están buscando el conocimiento de la sabiduría, el conocimiento de la verdad. Por filosofías, que simplemente filosofía se traduce o significa amor a la sabiduría. Entonces podemos ver que mucha gente en los griegos, en diferentes
formas y culturas y países se ha buscado, se ha acariciado la sabiduría, se ha anhelado tener la sabiduría, pero la sabiduría viene directamente de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y cuando tú comienzas a tener temor de Dios, empiezas a investigar qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti en tu vida, y dónde es donde tú puedes refugiarte, donde tú puedes saber qué es lo que Dios tiene para ti, qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Es en la hermosa palabra de Dios, en la Santa Biblia. Ahí el Señor te va a enseñar, te va a mostrar todas aquellas cosas que Él quiere que tú hagas, para que conozcas la ciencia de Dios, para que conozcas, es decir, la sabiduría de Dios, es decir, la doctrina que Jesús enseñó, el conocimiento de Jesús, que está basada en la fe, que está basada en grandes principios, en grandes valores, la sumisión, la obediencia, la oración, la lectura, el escudriñar las escrituras, el saber lo que la palabra de Dios tiene para tu vida. Este es un inicio de la sabiduría. Bueno, la sabiduría pues podemos pensar que es para que se pueda guiar a un grupo de personas. Salomón decía, bueno, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Esa es una de las características de la sabiduría, porque sin sabiduría no hay guianza, sin conocimiento no hay guianza, sin habilidades, inteligencia no hay guianza ni dirección de un pueblo que adora y glorifica a Dios. Bueno, muchas de las veces se ha perdido mucho el sentido de lo que es o lo que Dios quiere hacer a través de los reyes, a través de los presidentes, a través de la gente que está en eminencia, que Dios los ha puesto para que conduzcan y guíen de una manera sabia al pueblo, a la nación, a los lugares que ellos representan, para que así sea honrado Dios en todas las cosas que realicemos. Obviamente que la inteligencia también es para resolver problemas, sí, los problemas que a diariamente se presentan, en tanto de manera individual, en las familias, en las personas, emocionalmente, en todos los aspectos de la vida del cristiano y de la cristiana, pero también en el aspecto también grupal, en el aspecto como iglesia, como gente, como pueblo, como nación. Para eso viene la sabiduría. La sabiduría entonces es el discernimiento del conocimiento y de la inteligencia. Sobre todo la sabiduría de Dios es la que agrada a Dios, la que Dios dirige, que hay una verdad absoluta, que hay un solo sentido de la voluntad de Dios, y de que todo hombre que pisa la tierra y que gobierna se somete a ese escrutinio de Dios, a ese discernimiento, de esa enseñanza de Dios, y todo le será para bendición tanto a él como al pueblo, porque su guía es Dios, su ayo es Dios, aquel que le proporciona toda la sabiduría para poder gobernar es Dios. Entonces es necesario que exista este don en el pueblo evangélico, es necesario que exista este don de sabiduría en las naciones, en los pueblos, en todas partes, que haya el don, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. De esta manera podemos no ofender, de esta manera podemos no conflictarnos, de esta manera podemos hacer muchas cosas para el reino de los cielos. Esto es lo que dijo Jesucristo. Vamos a ver Lucas capítulo 21, verso 15. Lucas 21, 15 habla también de la sabiduría. Lucas es el tercer evangelio de la Biblia que habla en el capítulo 21. Así rápidamente. Capítulo 21 de Lucas. Lucas capítulo 21, versos 15, y dice la palabra de Dios: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Jesucristo dice:
Poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. A veces la ciencia se opone, a veces mucha gente se opone a la palabra de Dios, se opone, mucha gente piensa que Dios no existe, piensa que esa es su forma de pensar, pero realmente están resentidos con Dios, pero la verdad no tendrían por qué estar resentidos por Dios porque ellos están sufriendo sus propias decisiones. Entonces, y la humanidad también está sufriendo sus propias decisiones. Podemos ver también en Santiago capítulo 1, verso 5, acerca de la palabra de sabiduría, que obviamente que esa palabra viene directamente de Cristo al cristiano, viene directamente de Dios para solucionar un problema, para dar un mensaje, para poder hablarle el mensaje ante los gobernantes, ante los pueblos, ante los que se oponen al Evangelio. Entonces, la palabra de sabiduría, la ciencia de Dios, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de lo profundo de la doctrina de Dios, el profundo del conocimiento de la teología, todo esto es palabra de ciencia, hermanos. Entonces, yo te invito a que puedas disfrutar de esos dones que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, que no ignoremos acerca de estos dones y que comencemos por los primeros, abordando los palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Busquemos ser llenos de esos dones para poder servir a Dios de una manera eficiente, de una manera especial. Que Dios te bendiga y estaremos dando este tipo de mensajes que son mensajes bíblicos. A la verdad la gente busca algo comercial, algo que la gente consume. Vemos en las redes sociales que cualquier cosa que suben cuando se refiere a cosas que no son de Dios, pues la gente las acepta y tienen muchísima fama y prestigio. Más sin embargo, los que predicamos el Evangelio, los que enseñamos la luz a la gente, mucha gente dice que mucha gente no quiere las cosas de Dios, le da miedo saber las cosas de Dios porque les acarrea un compromiso con Dios, porque realmente nos debemos a Dios, hasta el aliento de nuestra vida, el soplo de vida que tenemos Dios nos lo prestó. Entonces esa es vida de que Dios, todo esto que nosotros tenemos es de Dios. Entonces, hermanos, los invito para que le demos importancia también a lo que es de Dios. Que Dios te bendiga y yo deseo que en esta noche puedas poner atención al propósito de Dios, al mensaje de Dios, y que puedas este día disfrutar de esta noche maravillosa y darle gracias a Dios por esta bendición tan grande que hoy te ha permitido tener. Dios te bendiga y te guarde. Sigue esperando y viendo este tipo de mensajes, porque quizás Dios te esté hablando, quizás Dios pueda usarnos para dar un hermoso mensaje. Seguiremos estudiando acerca de los dones que siguen dones de poder y podemos ver cuáles son esos dones de poder. Dios te bendiga.